Hay un lugar en este planeta donde el mapa termina. No porque los cartógrafos no hayan llegado hasta allí, sino porque lo que hay al otro lado es tan hostil, tan vivo, tan implacable, que nadie se ha atrevido a construir nada. Ni una carretera, ni un puente, ni una sola señal de tráfico. Solo selva, 160 kilómetros de selva que separan a Norteamérica de Sudamérica. Y en esos 160 kilómetros caben historias que ninguna película se ha atrevido a contar. Gente que entró y nunca salió. Países que intentaron conquistarla y fracasaron. Científicos que descubrieron cosas que prefieren no mencionar. Este lugar se llama El Darién. Y hoy vas a entender por qué es, probablemente, el trozo de tierra más peligroso del mundo. Quédate hasta el final, porque lo que viene al minuto 15 va a cambiar completamente la forma en que ves este lugar. La mayoría de la gente conoce Panamá por una sola cosa: el canal. Ese corredor de agua artificial que conecta el Atlántico con el Pacífico. Uno de los mayores logros de ingeniería humana de todos los tiempos. Y claro, es impresionante. Pero Panamá es mucho más que un canal. Panamá es, en proporción a su tamaño, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Tiene más especies de aves que toda Europa junta. Más tipos de ranas que Australia entera. Sus selvas albergan jaguares, tapires, serpientes que matan en minutos y plantas que la ciencia todavía no ha terminado de catalogar. El 63% del territorio panameño está cubierto por selva tropical. Una selva que no es muda, que no es estática. Una selva que respira, que se mueve, que cambia de forma mientras duermes. Y en el extremo oriental de ese país, casi tocando Colombia, está la zona que nos ocupa hoy, el Darién, un nombre que en los mapas parece inocente. 4 letras que no te dicen nada. Pero si alguna vez has cruzado el Atlántico en avión y has mirado por la ventanilla hacia esa franja de verde oscuro que no acaba nunca, eso que ves desde allí arriba es solo una parte de lo que hay abajo. Existe una carretera que une Alaska con Argentina. Se llama la Carretera Panamericana. Tiene más de 30.000 kilómetros de asfalto, atraviesa 14 países, cruza desiertos, montañas, llanuras y ciudades millonarias. Pero tiene una interrupción. Una sola. Y esa interrupción es el Darién. Los ingenieros lo llaman el tapón del Darién. La carretera llega hasta aquí, a un pequeño pueblo en Panamá llamado Yaviza, y simplemente termina. El asfalto se acaba, los postes de luz desaparecen, las señales se detienen. Y al otro lado, 160 kilómetros más tarde, en Colombia, la carretera vuelve a empezar. Pero entre medias, nada, solo selva. Varios gobiernos han intentado completar ese tramo a lo largo del siglo XX. En los años 70, los Estados Unidos y Panamá llegaron a firmar acuerdos para construirla. Había estudios, había presupuesto, había voluntad política. Y luego llegaron los ingenieros a hacer la prospección sobre el terreno. Y la mayoría pidió que se cancelara el proyecto. ¿Por qué? Hay varias razones oficiales. El impacto medioambiental sería devastador. La zona es hábitat de comunidades indígenas que llevan milenios ahí. Y técnicamente, construir en ese terreno sería un reto descomunal. Pero los que han estado allí dicen algo más simple. Dicen que la selva no quiere que la cruces. Y cuando la conoces un poco mejor,
empiezas a entender a qué se refieren. Imagina que te dejas caer en paracaídas en medio del Darién. Lo primero que sientes no es miedo, es calor. Un calor húmedo, espeso, que no se parece a nada que hayas experimentado. El aire está tan cargado de humedad que respirar profundo se siente como beber. En 10 minutos tienes la ropa completamente empapada. En 20 empiezas a perder la noción de dónde estás. Porque la selva del Darién no tiene horizonte. Los árboles llegan a 40-50 metros de altura. Por encima de ti hay un techo verde tan denso que apenas llega luz al suelo. Estás en la oscuridad a plena luz del día. Y entonces lo escuchas. Un sonido que viene de todas partes a la vez. Un aullido profundo, ronco, que parece arrancado de otra época. Algo entre el rugido de un motor y el grito de un monstruo prehistórico. Eso es el mono aullador. El Alouatta palliata, para ser exactos. Un primate de unos 10 kilos que vive en las copas de los árboles y que tiene la capacidad de producir sonidos de hasta 128 decibelios. Para que te hagas una idea, un concierto de rock está en torno a 110, un motor de avión en torno a 120. Ese mono chilla más fuerte que un reactor. Y eso es solo lo que oyes, porque lo que no oyes es igualmente importante. El Darién está lleno de vida, que no hace ruido. La rana de dardo venenoso, que no mide más que tu pulgar y que lleva en su piel suficiente toxina para matar a 10 hombres adultos. El Bothrops asper, una serpiente llamada popularmente barba amarilla, que es responsable de más muertes en Centroamérica que cualquier otro animal. No porque sea la más venenosa, sino porque es la más agresiva. Ataca sin provocación. Ataca cuando te acercas. A veces ataca sin que sepas por qué. Y el antídoto más cercano puede estar a 4 horas de distancia. En 2023, más de 520.000 personas cruzaron el Darién. Que no te engañe ese número. No son exploradores, no son aventureros, no son científicos con equipo especializado. Son familias, mujeres con bebés en brazos, hombres que han vendido todo lo que tenían para pagar a alguien que les diga por dónde ir, niños que no entienden muy bien qué está pasando, pero que llevan caminando días y tienen hambre. Vienen de Venezuela, de Haití, de Ecuador, de países africanos. Y todos tienen el mismo destino, Estados Unidos. El Darién es el último obstáculo antes de llegar a Centroamérica. El problema es que el Darién no distingue. No le importa si eres fuerte o débil, joven o viejo, si llevas mapa o no. La selva te trata a todos igual. Los reportajes de organizaciones internacionales como ACNUR o Médicos Sin Fronteras documentan lo que encuentran en los campamentos al otro lado. Gente con llagas en los pies que no han podido curarse en días. Deshidratación severa. Infecciones de todo tipo. Y en los peores casos, personas que simplemente no llegan. Desaparecen en la selva. Algunos mueren de agotamiento, otros de enfermedades. Algunos caen en ríos que con la lluvia se vuelven imposibles de cruzar. Y otros, lamentablemente, los encuentran grupos armados que operan en esa zona y que hacen del tráfico de personas y del robo su negocio. El Darién tiene dueños que nadie ha elegido. Y cuando tú entras ahí, entras en su territorio. No hay policía,
No hay señal de móvil. No hay nadie a quien llamar. La cifra real de muertos en el Darién es desconocida, porque muchos cuerpos nunca se encuentran. La selva los absorbe, los integra, los convierte en parte del ecosistema. Es un dato que estremece. Nadie sabe cuánta gente ha muerto ahí. Solo sabemos que es mucha. Ahora bien, habría sido fácil quedarse solo en la parte oscura. Pero el Darién tiene otra cara. Una cara que los científicos llevan décadas intentando descifrar y que es, en muchos sentidos, igual de asombrosa. Hace 3 millones de años, en este lugar exacto donde hoy está la selva del Darién, había mar. El océano Atlántico y el Pacífico estaban conectados. Era un estrecho marino. Y cuando las placas tectónicas empujaron lentamente esta franja de tierra hacia arriba, crearon algo que los geólogos llaman el Gran Intercambio Biótico Americano. De repente, animales que nunca habían estado en contacto se encontraron cara a cara. Los que venían del norte, mamuts, caballos, tapires, camellos, cruzaron hacia el sur. Los que venían del sur, armadillos, perezosos gigantes, gliptodontes, fueron hacia el norte. La mayoría de estas especies se extinguieron, pero las que sobrevivieron dieron origen a ecosistemas completamente nuevos. Ecosistemas que hoy viven en la selva panameña. Y cada año, los científicos siguen descubriendo cosas en el Darién que no estaban en ningún libro. En 2023 se catalogaron más de 20 nuevas especies solo en la zona del Darién y sus alrededores. Algunas tan extrañas que los biólogos tuvieron que crear nuevas categorías para clasificarlas. Hay hongos que solo existen aquí. Plantas que producen compuestos químicos que los laboratorios farmacéuticos estudian para tratar el cáncer. Y también hay plantas que si las tocas, te queman la piel. El Darién da y el Darién quita, a partes iguales. Hay algo que a menudo se olvida cuando se habla del Darién. Que hay gente que vive ahí, no de paso, no temporalmente. Ahí, en el corazón de esa selva, que para el resto del mundo es un obstáculo, viven desde hace siglos las comunidades indígenas Emberá y Wounaan. Para ellos, el Darién no es un peligro, es su casa. Saben leer la selva como tú lees un periódico. Conocen qué plantas curan y cuáles matan. Saben por qué los ríos cambian de color antes de las lluvias. Entienden el comportamiento de los animales lo suficientemente bien como para moverse de noche sin linterna. Para ellos, el Darién no es un misterio, es una biblioteca. Pero esta biblioteca está en peligro. La migración masiva que atraviesa su territorio cada año ha alterado completamente su forma de vida. Las rutas que usaban para cazar ahora están llenas de desconocidos. Los ríos que eran sus fuentes de agua a veces aparecen contaminados. Y las enfermedades que traen los migrantes, enfermedades para las que las comunidades indígenas tienen menos inmunidad histórica, están llegando a aldeas que llevaban décadas sin ver un médico. El Darién es un cruce de caminos, literalmente, y nadie preguntó a quienes ya vivían ahí si querían que los caminos pasaran por su puerta. Y ahora llegamos a la parte que prometí al principio, la parte que cambia la forma en que ves todo esto. Hay algo en el Darién que los científicos han documentado y que los locales llevan siglos describiendo con otras palabras.
Los habitantes, en Berá, tienen un término para ello. Dicen que la selva llama. Que hay momentos, especialmente de noche, en que se escucha algo que no es un animal, que no es el viento, que no es el río. Una vibración, un zumbido bajo, casi inaudible, que no lo escuchas con los oídos, sino que lo sientes en el pecho, en los huesos. Y dicen que los que siguen esa llamada se pierden. La ciencia tiene una explicación. Se llama infrasonido. Son ondas de sonido de muy baja frecuencia, por debajo de los 20 hercios, el límite inferior de lo que el oído humano puede percibir conscientemente. El viento entre los árboles, el movimiento del agua en los ríos subterráneos, ciertos animales en movimiento. Todo eso genera infrasonido. Y el infrasonido, en las frecuencias correctas, afecta al cerebro humano. Puede causar desorientación, sensación de presencia, angustia difusa. En algunos casos, alucinaciones visuales leves. Hay investigadores que llevan años estudiando si este fenómeno explica algunas de las desapariciones en zonas selváticas densas. La idea es que alguien se desorienta no porque esté perdido físicamente, sino porque su cerebro ha recibido una señal que lo ha confundido. La selva, literalmente, te hace perder la cabeza antes de que pierdas el camino. Los Emberá no necesitaban a ningún científico para saber esto. Lo sabían desde siempre. El Darién no es solo un lugar, es un espejo. Refleja todo lo que somos como especie. Nuestra capacidad de destruir y de crear, de ignorar y de descubrir, de huir de algo y de buscar algo mejor. Hay gente que muere intentando cruzarlo para llegar a un futuro que cree que existe al otro lado. Hay científicos que entran a él para encontrar curas para enfermedades que matan a millones. Hay comunidades que lo han llamado hogar durante siglos y que ahora ven cómo el mundo exterior llega sin pedirles permiso. Y hay una selva que lleva 3 millones de años ahí, que vio pasar a los mamuts, que sobrevivió a los colonizadores, que resistió a los ingenieros, que sigue aquí, igual de densa, igual de oscura, igual de viva. La carretera panamericana llega hasta Yaviza y se detiene. Y ese punto donde el asfalto se acaba es, quizás, una de las últimas señales honestas que nos ha dejado la naturaleza. Una señal que dice, hasta aquí, lo que hay al otro lado es mío. Puede que algún día construyamos esa carretera. Puede que los ingenieros encuentren la forma. Puede que la política lo permita. Pero si alguna vez lo hacen, algo se perderá. Algo que no tiene nombre en ningún idioma moderno. Algo que los Emberá saben perfectamente. Algo que se siente en los huesos cuando la selva empieza a hablar de noche. Si este vídeo te ha llegado, compártelo. Que la gente sepa que este lugar existe. Que entienda lo que está pasando ahí dentro. Y si quieres seguir explorando lugares que el mundo prefiere ignorar, suscríbete. Porque el próximo vídeo va a llevarte a un sitio donde la realidad empieza a parecerse demasiado a una pesadilla. Hasta la próxima.